¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Los tres amigos, los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá, se reúnen por primera vez en 5 años. AMLO le pidió a los Estados Unidos que deje de rechazar a los inmigrantes. Incendio fatal. Los 5 fallecidos en el incendio de un edificio en Nueva York son guatemaltecos. Sus familiares nos explican cómo quedaron atrapados en el tercer piso y no pudieron escapar. El horror en Zacatecas. Aparecen colgados de un puente los cadáveres de 9 hombres semidesnudos y con signos de tortura. Se atribuye a un ajuste de cuentas del crimen organizado. Bienvenidos, los saludo desde la ciudad de Washington, desde la Casa Blanca, donde hoy se reunieron los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Es la primera cumbre de los tres amigos, después de 5 años de una pausa que impuso en su momento el expresidente Donald Trump. La economía, la emergencia climática, la pandemia son los temas que marcaron la reunión, pero sobre todo el gran tema, el mayor reto inmediato es la inmigración. ¿Cómo frenar la inmigración irregular en la región? Nosotros tenemos cobertura de equipo con los detalles de esta cumbre y las protestas de cientos de inmigrantes en los alrededores. Comenzamos contigo, Javier Vega. Buenas noches. Todos esperaban una conferencia de prensa, pero no la hubo. Así es, Julio, no la hubo y es lo normal en este tipo de encuentros. Los jefes de Estado suelen responder a las preguntas de la prensa, pero aquí no se convocó a una conferencia y es que se trata de una cumbre con temas sensibles que se quedaron fuera de la agenda y que tampoco se respondieron en los cuestionamientos de los reporteros. Varios de estos cuestionamientos, por cierto, relacionados con la inmigración. 5 años sin reunirse, pero aseguran que siguen siendo los tres amigos. Convocados por el presidente Biden, Estados Unidos, México y Canadá volvieron a darse la mano en persona. Nos damos trato de iguales, aclaró el mandatario estadounidense en su primera reunión presencial con el presidente mexicano, quien aplaudió su iniciativa de reforma migratoria a pesar de no haber prosperado. Me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación. Los mexicanos estaremos atentos y en su momento nos pronunciaremos con respeto y franqueza y también sabremos corresponder con gratitud y amistad. Antes, López Obrador también habló con la vicepresidenta Kamala Harris. This meeting is a continuation of an ongoing conversation. Quien destacó que las conversaciones son solo una continuación de sus diálogos previos, por ejemplo, en el tema migratorio. Pero la simpatía que demostraron Harris y López Obrador contrastó con la conversación seria e intensa que la vicepresidenta tuvo con el primer ministro canadiense en un balcón. Justin Trudeau, quien más temprano se mostró mucho más relajado recorriendo los murales del Instituto Cultural Mexicano. Una muy buena relación de cooperación y de amistad. Afuera, mariachis y porras al presidente mexicano. Y euforia cuando decidió saludar desde la ventana a los paisanos. ¿Qué tenía que pasar, Javier, para que esta cumbre de los tres amigos fuera un éxito? ¿Y sucedió? Pues Julio, la idea era relanzar esta relación trilateral después de la última administración, de la administración Trump, y en ese sentido podría decirse que ocurrió. Por el otro lado, el presidente mexicano López Obrador decía que no había tiempo que perder y lo que hizo fue subirle al volumen al reclamo sobre el tema migratorio. Escuchemos. Dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? Pues prueba de que se relanzó esta relación trilateral, Julio, es que ya los tres amigos tienen su próxima cita. Se seguirán reuniendo. La próxima es el próximo año, 2023, y será en México. Julio, el informe aquí desde el ala oeste, donde está la oficina del presidente Biden.
Bien, muchas gracias. Gracias, Javier Vega. Pues ya vemos, el tema migratorio ha sido el esencial en la reunión de hoy, el tema más antiguo, el principal reto, además el que define el resto de las discusiones entre estos tres países. Y afuera de la Casa Blanca, cientos de inmigrantes se movilizaron con la esperanza de que el presidente López Obrador les ayude a conseguir un alivio migratorio. Cristina Londoño estuvo con ellos. Cristina, ¿están seguros de que el presidente mexicano tiene manera de ayudar a estos migrantes? Así es, Julio, completamente seguros. Te puedo decir que se acaban de ir los últimos ahuyentados por la lluvia y el viento que azota esta noche la capital de la nación. Y no es que sean personas que no saben de política, ellos están conscientes de que la decisión de legalizarlos está últimamente en manos del Congreso, pero insisten en que Joe Biden pues es el que impulsa todo esto. Y nos recuerdan cifras que les dio el presidente mexicano asegurando que aquí en Estados Unidos viven 38 millones de mexicanos, que su fuerza está en los números y que tanto a los demócratas como a los republicanos les conviene tener de su lado a la población inmigrante. De costa a costa y de norte a sur, cientos de inmigrantes vinieron a celebrar la presión que el presidente mexicano les prometió ejercer en pro de una reforma migratoria, aunque saben que el proyecto en últimas está en manos del Congreso. Pero creemos que el peso del Estado mexicano que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera inclinar la balanza a nuestro favor. Biden, como precursor de esa propuesta, tiene que empujarla, y tiene que empujarla con todos los senadores, especialmente con los senadores demócratas. En contraste, hay decepción con la administración Biden, que temen podría estar a punto de fallarles en su promesa migratoria. Joe Biden nos está crucificando porque nos está negando la residencia permanente, la ciudadanía. Pero el activista tepeciano no absolvió de culpas al mandatario mexicano. Dijo que López Obrador no solo debe defender a los suyos. Él tiene que respetar la dignidad de los inmigrantes también en México, que son los centroamericanos. Los seguidores de López Obrador insistían que lo siguen porque es el defensor del pueblo y nos pidieron aclarar que nadie compró su apoyo. Venimos de corazón, nadie nos pagó. Eso quiero que tú pongas en televisión, pero ponlo. En medio de la música, las exigencias y demandas, la petición de Allison, cuyo padre fue deportado hace 3 días. Mi papá. Por favor, traiga a mi papá. ¿Cuántos años tienes? 5 años. Allison habló por millones. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Pues sí, hasta ahora la esperanza de que con Biden hubiera una política migratoria distinta en la región y en el país se ha convertido ya en impotencia. Esta mañana entrevisté al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Le dije que hasta ahora México está haciendo el trabajo sucio, que está deteniendo a quienes quieren llegar a Estados Unidos, pero eso no está funcionando porque sigue habiendo un flujo creciente de migrantes en la frontera. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Y esto me dijo. Pues la migración ahora está pasando de una manera histórica, ¿no? Por la pandemia, por la política en algunos países. Tenemos que enfocarnos en las causas, ¿no? Las raíces del flujo migratorio. Bueno, Ken Salazar, que todo esto lo ve de una forma muy particular como un político méxico-americano. Usted puede ver nuestra entrevista completa con el embajador de Estados Unidos en México en nuestra página de internet noticiastelemundo.com. Pero afuera de los despachos, lejos de las reuniones políticas, la realidad de la inmigración se impone. Hoy una nueva caravana de migrantes salió de Tapachula, Chiapas, rumbo a Estados Unidos. Son unos 2,000 que buscan reunirse con la otra caravana que avanza cada vez más debilitada, que salió ya hace unos meses. Algunos migrantes le enviaron mensajes al presidente Biden y a López Obrador. Raúl Torres tiene el reporte. Salieron con fuerza, con ánimo, sobre todo con fe. Igual que la primera caravana migrante. El objetivo es llegar a los Estados Unidos. Ese es mi objetivo, llegar allá. Solamente, como le digo, queremos pasar pacíficamente, no queremos hacerle daño a nadie. Son unos 2,000 migrantes. Dejaron la que llaman ciudad cárcel, Tapachula, Chiapas, casi un mes después que la anterior caravana. Bueno, en Tapachula no hay empleo, duré casi una semana buscando empleo desde las 5 de la mañana. Luis García dirigió la salida, igual que el pasado 23 de octubre. Desde la carretera, envió un mensaje hasta Washington al presidente Andrés Manuel López Obrador. Que toda esta gente tenga un estatus regular, migratorio normal en México. Igual que la primera caravana, avanzan caminando. La meta es que ambas caravanas se reúnan en Coatzacoalcos, Veracruz.
Mientras que la primera caravana es cada vez menor. Salieron más de 4,000, ahora son unos 800. Avanzan por Veracruz, pero casi nadie les da agua o comida. Van enfermos. Tanto caminar, el vapor del cemento, los tenis ya se acabaron ya. Según el gobierno, unos 1,500 migrantes dejaron la caravana y recibieron una visa humanitaria. John Biden, para allá abajo. César es salvadoreño. Envió un mensaje a los presidentes de Estados Unidos y México. Que puedan apoyar a la caravana, más que todos los niños y mujeres. Van bien débiles. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Un mensaje claro y contundente. Y otro de los retos inmediatos que enfrenta México es la violencia. Hoy 9 cuerpos aparecieron colgados en un puente de Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Zacatecas. Los cadáveres estaban suspendidos de un puente peatonal, otro más estaba en el piso, se presume que cayó por el peso. Desde el mes pasado crece la actividad de grupos criminales en esta zona que limita con el estado de Aguascalientes. Y fuerzas federales de México mantienen sitiada la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco, en busca de la hija menor del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, el Mencho. Un enorme despliegue de efectivos con tanquetas, con helicópteros, buscan por cielo y por tierra a Laisha Michel y a su pareja. Lo señalan como responsables de la desaparición de 2 marinos la noche del lunes, después de la captura de la esposa de El Mencho. Y de regreso en Estados Unidos, en Nueva York, una madre guatemalteca murió con sus 2 hijos y con sus 2 sobrinos en un incendio en el edificio en el que vivían. Y como nos dice Carla Mesola, sus familiares denuncian que no había ni detectores de humo ni salida de emergencia. De mi mente cómo fue todo, porque nadie se salvó, porque los demás sí, ellos no, porque Dios hace eso. Laura aún no puede asimilar la pérdida de su hermana y sus 4 sobrinos que fallecieron este martes durante un voraz incendio que consumió el que era su hogar en Long Island, Nueva York. Son 5 cuerpos que les vamos a enviar de aquí, ¿no? Que no esperaban recibirlos así. Vecinos llegaron hoy al lugar de la tragedia para colocar flores, globos y veladoras en memoria de los Rivera. En la casa vivían otras 5 personas que sí lograron salir a tiempo, pero Sonia, su hijo mayor, su niña de 16 años que recién había llegado de Guatemala el mes pasado y sus 2 sobrinos fallecieron. Ella estaba feliz de tener sus 2 hijos acá. Ella, imagínese, después de 11 años no ver a su niña. Mientras tanto, la familia en Guatemala, en medio del dolor, colocó este altar y está en espera de recibir los 5 cuerpos. Tragedia muy grande la que nos ha pasado y la verdad que estamos muy doloridos. Mi mamá está inconsciente todavía y estamos mal. Ni los vecinos, ni los amigos, ni la propia familia se puede explicar cómo los 5 quedaron atrapados en el tercer piso y no pudieron salir a tiempo. Lo que yo no me puedo explicar porque una casa tan grande de 3 plantas no tenga una salida de emergencia, no tenga detectores de humo, alarma contra incendio. Las autoridades aún investigan las causas del incendio que en cuestión de minutos se llevó todo. La comunidad se ha unido para ayudar con los gastos de los funerales. En Long Island, Nueva York, Carla Amesola, Noticias Telemundo. Estamos de regreso en Washington, D.C., desde la Casa Blanca, sede de la cumbre entre los líderes de América del Norte. Uno de los temas centrales, la pandemia, cómo salir de ella, cómo volver a la normalidad, reanudar el comercio, la cadena de suministro. Lo cierto es que la lucha contra la pandemia vuelve a ponerse cuesta arriba aquí en Estados Unidos. Ya no es únicamente que los casos de COVID-19 aumentan a toda velocidad, sino que por primera vez aumentan las hospitalizaciones de personas vacunadas. Expertos como el doctor Fauci aseguran que es necesario colocarse el refuerzo cuanto antes. María Paula Ochoa amplía. Estando totalmente vacunado contra el COVID-19 desde principios del año, Pedro decidió ponerse el refuerzo. Nosotros los hispanos somos los más que estamos llenando el hospital de vuelta. Preocupación que comparte el doctor Anthony Fauci, quien dijo: estamos empezando a ver un repunte de hospitalizaciones entre personas que han sido vacunadas pero no tienen el refuerzo. Un asunto alarmante cuando los contagios continúan aumentando y unas 5.300 personas son hospitalizadas diariamente. Es que la fuerza de la vacuna disminuye con el tiempo. Que después de 6 meses la inmunidad baja un poquito, ¿verdad? Esto quiere decir que no hay anticuerpos que están circulando en el cuerpo
en cantidad suficiente. Por eso, Dr. Fauci recomienda: si estás totalmente vacunado, ponte el refuerzo. Esto reducirá dramáticamente la posibilidad de que si te infectas termines en el hospital. Mientras la FDA da la aprobación final al refuerzo, algunos estados como California ya lo están poniendo a todos los adultos mayores de 18 años, mientras otros lo tienen disponible para todos los mayores de 65 y los de 18 con condiciones de alto riesgo. Tengo diabetes y alta presión, entonces no quiero morir joven. El doctor Fauci resaltó que la gran mayoría de los hospitalizados son aquellos que no se han vacunado, pues según los CDC, ellos tienen 11 veces más posibilidades de sufrir síntomas graves y morir de COVID-19 que quienes sí están inmunizados. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Bien, en otras cosas, pero aquí en Washington, hoy la familia de Vanessa Guillén realizó una marcha junto con activistas para pedir una reforma que incluya compensaciones a los soldados víctimas de abuso sexual. Fue exactamente lo sucedido en el caso de Vanessa Guillén, tal y como se relata en el podcast Forhood de Noticias Telemundo. Desde hoy ya está disponible este cuarto capítulo de esta investigación que pone al descubierto las vergüenzas en la base militar más grande de Estados Unidos. La memoria de Vanessa ha estado hoy muy presente en la concentración de Washington. Edgar Muñoz tiene el reporte. En esta marcha frente al Capitolio de Estados Unidos van víctimas y familiares de acoso y abuso sexual dentro del ejército. Familias como la soldado Vanessa Guillén han derramado lágrimas y aguantado dolor por muchos años, pero ahora quieren un cambio histórico y que el Senado apruebe iniciativas que obliguen al ejército a compensar a las víctimas. Cambios reales y consecuencias reales para aquellas personas que hacen el acoso, porque lo único que hacen es nada más removerlas de un comando al otro. María Rincón fue víctima de abuso sexual a los 21 años en la base Fort Irwin, en California, por un sargento de infantería. Truncaron los sueños que yo tenía planeados, porque yo me metí ahí con mentalidad y con el corazón y sabía que había la posibilidad de perder la vida, pero nadie me explicó que había la posibilidad de que abusaran de ti. María nos dijo que no hay dinero que pague una violación, pero si esto va a generar cambios, exige que se hagan, porque actualmente un soldado no puede demandar a los jefes militares. No pienso que hay cantidad de dinero que compense el que alguien te trunque los sueños y los planes que tenías para tu vida. También quieren que las denuncias de abuso sexual las investigue un fiscal externo. Vanessa fue hostigada por un superior, insistió la congresista por Texas, Verónica Escobar. Una persona murió, una mujer le quitaron la vida. Este par de iniciativas en honor a la soldado Vanessa Guillén podrían atorarse en las comisiones del Senado. Por eso su familia insiste que la mejor manera de hacer justicia es hacer cambios dentro del ejército. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. El exjugador de la NFL, Zac Stacy, agredió brutalmente a la madre de su hijo en la casa de ella en Florida. Y todo quedó grabado en un video que, le advertimos, es fuerte. Aquí lo ve el atleta de 216 libras discutiendo con su exnovia hasta que le da 2 puñetazos que la hacen caer a un sofá. Después la arrastra y la tira contra un televisor que cae encima de ella. Y todo frente al bebé de 5 meses que comparten. La mujer llamó al 911, pero Stacy huyó antes de que llegara la policía. Para más información, síganos en noticiastelemundo.com.